Muy buenas tardes. Feliz viernes. Soy Mandy Cohen, soy secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. El día de hoy es una rueda de prensa especial. Tenemos varios invitados y conmigo se encuentra la doctora Viviana Martínez Bianchi, directora de Igualdad de Salud del Departamento de Medicina Familiar y Salud Comunitaria de Duke. Pilar Rocha Goldberg, presidente y director ejecutivo del Centro Hispano, y Juvencio Rocha Peralta, director ejecutivo de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte. Karen Magoon y Mónica McGee son nuestras intérpretes de señas de idioma americano, y tras las cámaras se encuentran nuestras intérpretes Jackie y Jasmine Metivier. Voy a comenzar con la serie de cifras. A partir de esta mañana, existen 58.818 casos confirmados por laboratorio de COVID, 892 personas actualmente en el hospital y tristemente han ocurrido 1.303 fallecimientos. Durante nuestra respuesta a esta pandemia, hemos confiado en la información científica y los datos para guiar nuestros esfuerzos y reducir la propagación del virus. Los datos son muy claros que COVID-19 está teniendo un impacto dramático y desproporcional en la comunidad hispano y latina en Carolina del Norte, tal y como lo es en el resto del país. Muchas personas en la comunidad hispana-latina ofrecen servicios esenciales como construcción, cuidado infantil y procesamiento de alimentos. Alimentos que no tan solo son la base de nuestra economía en tiempos de normalidad, sino que ellos mantienen nuestro estado en funcionamiento mientras muchos de nosotros podemos permanecer en casa. También sabemos que, al mismo tiempo, a menudo hace que estos trabajos no puedan tener distanciamiento social o no tengan seguro médico, y esto crea una carga financiera significativa para que alguien se pueda quedar en casa, enfermo. Muchas de las personas que están tomando medidas es la doctora Viviana Martínez Bianchi. Ella inició Latin 19, el equipo de abogacía latina y red interdisciplinaria para COVID-19. También agradezco que ella forma parte de nuestro equipo de respuesta de COVID-19. Se encuentra con nosotros el día de hoy para compartir más acerca del impacto de COVID-19 en la comunidad hispana-latina. Les cedo la palabra. Posteriormente escucharán la voz de ella en español. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Querida comunidad latina, estoy aquí como latina, como inmigrante, como doctora, como madre, esposa, hermana e hija, y en representación de los trabajadores de la salud para saber que los vemos, los escuchamos, que nos preocupan su ansiedad y medio y que velamos por ustedes. Somos sus doctores, sus clínicos y enfermeras y estamos preocupados por lo que está pasando hoy con la salud de la comunidad latina en Carolina del Norte. Nos preocupan la cantidad de hispanos que se están contagiando con COVID-19 más y más cada día, representando hoy la mayoría de los casos diarios de todo el estado. ¿Por qué tantos casos? Trabajadores latinos, ustedes son esenciales para la economía de Carolina del Norte. Mientras otros pudieron permanecer aislados en sus casas, ustedes debieron salir a trabajar. Trabajaron en plantas procesadoras de carnes, en limpieza y construcción, en supermercados, hospitales y cocinas, en muchos casos sin acceso a equipo de protección personal como estas máscaras, tan necesarias para evitar la transmisión del virus de persona a persona. En esos espacios de trabajo hombro a hombro y en los autos que viajan juntos al trabajo sin usar la mascarilla, se disparó la transmisión del coronavirus y de ahí a sus casas, las reuniones con amigos, a las esposas, esposos, los padres y los niños. Y nos encontramos hoy con una situación muy seria. En cada latino, cada hispano tiene que asumir su salud como su responsabilidad y combatir este peligroso virus. Las autoridades pueden implementar medidas, pero si no hacemos conciencia de la importancia de usar la mascarilla, guardar distancia y lavarnos las manos, toda medida de las autoridades será inútil. A los que creen que esto no es serio, les pido por favor, please, que piensen en la gente que ya ha muerto, personas trabajadoras y queridas para los que tienen miedo al virus. Hay que cuidarse.
hacerse la prueba si siente fiebre o síntomas de gripe o si sabemos de un contacto que tiene el coronavirus. Hay que ir a cuidados urgentes o la emergencia cuando se empieza a tener dolor de pecho, falta de aire, dificultad para respirar, palidez y color azulado en los labios. No se dejen estar, no dejen que el miedo los venza porque los vamos a atender y ayudarlos en su salud. Si tienen diabetes, ajusten su dieta, medicamentos o insulina para controlarla, porque las personas con diabetes no controlada tienen mayor riesgo de morir por causa del coronavirus. Somos inmigrantes e hijos de inmigrantes. Tenemos resiliencia, cruzamos fronteras y culturas para que nuestras familias o nuestros sueños tuvieran un mejor vivir. Somos parte esencial de la economía de este estado. Hay que vencer al miedo y al coronavirus con la confianza y el poder de una comunidad organizada. Trabajemos juntos para una mejor salud. Sí se puede. Y ahora diré en español. Muy buenas tardes, estoy aquí como madre, esposa, soy madre, esposa, hermana e hija, y en representación de los trabajadores de la salud, para hacerles saber que los vemos, que los escuchamos, que nos preocupan su ansiedad y su miedo, y que estamos velando por ustedes. Somos sus doctores, sus clínicos y enfermeras, y estamos preocupados por lo que está pasando hoy con la salud de la comunidad latina en Carolina del Norte. Nos preocupan la cantidad de hispanos que se están contagiando con COVID-19 más y más cada día, representando hoy la mayoría de los casos diarios de todo el estado. ¿Pero por qué tantos casos? Trabajadores latinos, ustedes son esenciales para la economía de Carolina del Norte. Mientras otros pudieron permanecer aislados en sus casas, ustedes debieron salir a trabajar. Trabajaron en plantas procesadoras de carne, en limpieza, en construcción, en supermercados, hospitales y cocinas. En muchos casos sin acceso a equipo de protección personal como estas máscaras, tan necesarias para evitar la transmisión del virus de persona a otra persona. En esos espacios de trabajo, hombro a hombro, y en los autos en que viajaron juntos al trabajo sin usar la mascarilla, se disparó la transmisión del coronavirus y de ahí a sus casas, a las reuniones con amigos, a las esposas, esposos, los padres y los niños. Y nos encontramos hoy con una situación muy seria en la que cada latino, cada hispano tiene que asumir su salud como su responsabilidad y combatir a este peligroso virus. Las autoridades pueden implementar medidas, pero si no hacemos conciencia
como clínicos, estamos viendo más gente con COVID-19. Sí, al principio sí estamos viendo un aumento. En el condado de Durham, por ejemplo, en este momento, el mes pasado el 67% de los casos eran hispanos, hoy son 79, casi 80, o al menos aquellos que resultan positivos. Pero también por teléfono estamos escuchando que muchos miembros de familia, toda la familia se está enfermando porque lo pasan el virus de uno a otro. También tienen temor de ir al hospital o de estar separados de sus familias, o el temor de no poderlos ver nunca más, o bien temor de tener que pagar mucho dinero para que los puedan atender. Así que pasamos mucho tiempo por teléfono tratando de evaluar qué es lo que está pasando, qué tan enfermos están, tienen acceso a un centro con capacidad de respiración. Y no tenemos claridad exactamente de a dónde pueden ir las personas, si van a poder recibir la atención que necesitan, si tener que pagar, cuando ellos no tienen seguro médico o no tienen medios para pagar el costo que esto representa. Mencionó acerca de las fuentes de infección. Sí, hablamos de plantas procesadoras de alimentos. Vimos que en Carolina del Norte ha reportado que tiene 23 distintas plantas con brotes, y la mayoría, o muchos de ellos, tienen empleados hispanos. Una de las cosas que yo he visto como doctora es que hay un número de casos que se reportan para los empleados de la planta, pero no escuchamos el reporte relacionado con los familiares de esos enfermos. O bien, dos personas en una planta se enfermaron, pero ellos se fueron a casa y lo contagiaron a 7 personas de su casa. Así que la cantidad, la población que ha sido afectada es mucho mayor. Es por eso que estamos recomendando que por favor utilicen cubrebocas. Realmente creo que este es algo muy importante que deben hacer. No es un asunto político, esto es simplemente salud pública. Yo protejo para que tú no te contagies y viceversa, ¿no es cierto? Espero esto ayude para responder tus dudas. Gracias. Muy bien, gracias. La siguiente. Brian Anderson, de nuevo. Yo sé que hubo la carrera de pistas que estaba en Burlington. ¿Hubo alguna multa que estén dando, haya alguna multa que se le va a dar a los negocios en la comunidad hispana? Respuesta, creo que se está refiriendo a la acción legal que tomamos para Ace Speedway. Ellos continuaban teniendo carreras, y este era un problema a nivel de salud, y vemos muchas reglas y restricciones implementadas para mantener el nivel bajo de la propagación. Yo quiero que se entienda que estamos haciendo la conexión de que se requiere de todos, no nada más de una comunidad en particular, sino de todos para mantener el nivel bajo. Cuando el gobernador anteriormente nos pidió a todos que lleváramos la mascarilla, esto está protegiendo a todos, al igual que a los lugares en donde hay alto riesgo, como en las plantas de procesamiento de carnes o en un supermercado. Se va a requerir de todos, y que todos llevemos puesto la mascarilla es algo sencillo y funciona. La ciencia nos está diciendo que sí, y esto es algo que nosotros podemos hacer para la salud pública y también proteger nuestros negocios. En eso nos estamos enfocando ahora, no nada más para la comunidad latina, sino para protegernos a todos aquí en Carolina del Norte. Gracias. Erin Sánchez Vieira, News and Observer. Mi pregunta es acerca de los trabajadores agrícolas que son hispanos, inmigrantes en Carolina del Norte, sobre todo los que vienen a través del programa de H2A, de la visa H2A. ¿Cuál es el progreso de parte de la oficina del gobernador y del Departamento de Salud para cumplir las necesidades
para que ellos sigan medidas de protección al trabajar, también su situación de vivienda y también protecciones para la temporada de huracanes que se acerca. Hay una serie de inquietudes que los trabajadores agrícolas van a enfrentar, sobre todo papas y tabaco van a cosechar. Esto es algo que afecta mucho a la población latina en Carolina del Norte. Respuesta. Gracias por esa importante pregunta. Así es. El área agrícola en Carolina del Norte es importante en nuestro estado, sino también para el resto del país. Tenemos que proteger a los trabajadores que trabajan en estas granjas. Ellos vienen a Carolina del Norte por temporadas y queremos que estén protegidos en la mayor medida posible. Quiero mencionar algunas de las medidas de protección que implementamos a principios de esta semana en cuanto a obligar el uso de cubrebocas. Estos se exigen no tan solo en sitios públicos, sino en ciertos trabajos en particular, como la agricultura, así como cuando la gente está en sitios de congregación, así como cuando viajan en transporte público o privado. También quiero pedirle a la doctora Martínez Bianchi que enfatice la importancia y la medida de protección que representan estas medidas. Queremos evitar la propagación del virus y no es nada más una sola comunidad la que tiene que hacer esto, sino todos, y cómo poder ampliar las pruebas y el rastreo de contactos. Y tienes razón con respecto al aislamiento y asegurar que podamos tener viviendas adecuadas, por lo que estamos haciendo trabajo adicional con los condados y también a nivel estatal para poder cumplir con las necesidades de nuestros trabajadores agrícolas. Quiero ver si alguien más quiere agregar. Un segundo. Ok, aquí viene la doctora. Yo creo que es bien importante referirnos a un estudio muy importante que se publicó esta semana de la Universidad de Duke. No tengo los nombres de los autores, desafortunadamente, pero es muy interesante ver las curvas de lo que pasó una vez que se instituyó el Duke. Todos los empleados tenían que llevar una mascarilla en el trabajo y nosotros vimos que la transmisión iba hacia arriba y de repente se aplanó una vez que las personas empezaron a las mascarillas. Así es de que nosotros vimos que cuando empezaron a utilizar la mascarilla empezó a reducirse la propagación. Y también, aun cuando las personas venían con el coronavirus en una institución, el llevar una mascarilla es lo más importante en este momento. Y nosotros reconocimos que la industria de los trabajadores agrícolas es importante para nosotros y para el Estado, pero yo creo que lo que nosotros necesitamos hacer es integrar estas 5 organizaciones que están recibiendo subvenciones por el Estado. Yo creo que el problema, ya lo dijo la secretaria Cohen, este es un problema que está en todas las comunidades y nuestro enfoque aquí es trabajar con la comunidad latina. Más que nunca tenemos que integrar a todas las organizaciones en el Estado que están trabajando con la comunidad latina, sin importar qué industria y las comunidades. Todos tenemos que trabajar juntos. Y gracias, Juvencio. Siguiente. Rafael Prieto, ¿de qué pasa? Hola, Pilar. Hola, Juvencio. Yo estoy desde Charlotte. La situación en el condado de Mecklenburg es que, como en otras partes del estado, está muy mal para los hispanos. Somos el 14% de la población, 40%, y tenemos más del 40% de los casos. Y la cuestión... 78 ha sido para población blanca, 40 para afroamericanos y 40 y tantos para latinos, pero en una reunión de Zoom reciente, el liderazgo hispano con las autoridades locales estresaron la situación y presentaron la situación de que todo lo que estaba
haciendo el Estado, a nivel local no se estaba vigilando el cumplimiento de la orden. Estaban pidiendo que las autoridades y la policía encontraran a las personas que no están cumpliendo con las medidas. Y también es ver a las personas que tienen fiestas y también encontrar a aquellas personas que no utilizan la mascarilla en este momento. Yo quiero saber si tiene el Estado algún plan para pedirle a los gobiernos locales que implementen las medidas que ha ordenado el gobernador. Respuesta: gracias, Rafael, por la pregunta, y te estás refiriendo que el miércoles el gobernador Cooper ordenó un nuevo requerimiento para que las personas lleven mascarillas en lugares públicos y hay una vigilancia del cumplimiento para los negocios, especialmente en las tiendas, restaurantes y otros sitios públicos. Así es de que nosotros les pedimos a todos nuestros aliados de los gobiernos locales que nos ayuden con esto. Ellos son los que están vigilando el cumplimiento de nuestras leyes y nuestras reglas. Y yo también ya lo escucharon de la doctora Martínez, ¿no? Es de todos y nosotros esperamos que todos los oficiales del orden público y los locales también nos ayuden y lo tomen en serio, y también que el liderazgo local pongan el ejemplo y que también están mostrándole a la comunidad que esta mascarilla es una herramienta que ayuda mucho a la salud pública. Van a ver que nosotros hemos estado viendo que las cifras en Carolina del Norte van en dirección equivocada y nosotros hemos visto un alza muy severa en los números en otros estados y han tenido que retroceder en el relajamiento de las restricciones, y nosotros tenemos una herramienta que podemos utilizar todos. Esta mascarilla nos va a ayudar y les agradezco el apoyo de todos los líderes, ya han sido electos o sean oficiales del orden público, la comunidad latina, la comunidad de negocios. Todos necesitábamos estar juntos en esto, el llevar una mascarilla para cerciorarnos de que esto no se propague en todo el estado más. Y poder regresar a hacer las cosas que queremos hacer, como mandar a los niños a la escuela. Y esperemos que podamos hacer esto en agosto, otoño, y nos vamos a enfocar en esto. Gracias por la pregunta. Rose Coven de NC Health News. Es un placer hablar con usted. Tengo un par de preguntas. La primera es sobre las alzas de casos. Hay como una hipótesis de por qué estamos viendo un alza de casos. ¿Fue debido a las protestas de Reopen NC o de todas las vidas de negros importan? ¿O fue cosas como la carrera de autos de la pista ACE? ¿O fue en base a ciertas industrias? ¿Cuál es su hipótesis al respecto? Respuesta: estamos tratando de ver los detalles de las cifras. Como dijimos a principios de semana, estamos viendo más casos en la población más joven, de 18 a 49 años. Es donde estamos viendo más nuevos casos. Y pensamos que esto está relacionado con muchas de las nuevas actividades, porque la gente está saliendo. Cuando vemos el movimiento de personas en Carolina del Norte, pues también se está moviendo el virus. No hemos visto exactamente en los datos algo relacionado a una protesta específica. Sin embargo, hemos estado viendo que las cifras están aumentando, y esto ha sido desde el inicio de nuestra etapa 2, que empezamos a liberar las restricciones. La gente sale, tiene más actividades, y hay gente de alto riesgo. Y claro, volvemos a hablar de lo que ya mencionamos, de las cifras que estamos viendo en la población hispana. Hay personas que no tienen la oportunidad de poder quedarse en casa como muchos de nosotros. Ellos siguen trabajando en trabajos esenciales día tras día, y mientras más circula el virus, eso significa que el riesgo de exposición cuando estén en sitios interiores aumenta el riesgo de
de conectarse. Por eso exigimos ahora el uso de cubrebocas porque hay un aumento del virus en la comunidad. Estamos viendo más propagación. No podemos relacionar este aumento con una circunstancia específica, un entorno en particular en donde sabemos que sucedió la exposición. Simplemente sabemos que el virus está circulando en la comunidad, por eso tomamos la decisión de que todo mundo debe utilizar cubrebocas. La doctora Martínez Bianchi acaba de decir que los nuevos estudios están siendo publicados día a día y cómo pueden ayudar a reducir la propagación del virus, y es por eso que lo implementamos esta semana. Corinne Villalobos, La Conexión. Gracias. La oportunidad de poder hablar sobre esto el día de hoy. Como hemos dicho, nuestra comunidad ha sufrido más de esta pandemia. Ellos no tienen ningún beneficio, tienen miedo de reportarse enfermos porque ellos no tienen dinero para poder pagar por los gastos médicos. Y mi pregunta es, ¿hay la posibilidad que los latinos con COVID van a ser vistos en los hospitales sin seguro? A ver, respuesta. Estamos hablando del acceso a la atención médica y yo creo que COVID-19 está resaltando las desigualdades que nosotros estamos viendo en nuestro estado y en el país y han estado por un largo tiempo. Sabemos que hay un índice de personas sin seguro en las comunidades latinas y en las afroamericanas y desafortunadamente no hemos tomado en Carolina del Norte para expandir Medicare. Sabemos que esto pudo haber ayudado a 500,000 personas a tener acceso de seguro y nosotros no contamos con eso. El gobernador y yo seguiremos trabajando con la Asamblea General para que entiendan lo importante ahora más que nunca tener esto para nuestro estado y necesitamos que las personas puedan tener acceso al seguro. Y esto es algo que yo he mencionado mucho antes del COVID y ahora estamos en medio de una crisis, necesitamos esto. No nada más para que vayan y les hagan las pruebas, sino que COVID-19 puede ser más serio cuando tienen las personas condiciones subyacentes que no se han cuidado, diabetes incontrolada, asma, presión alta, y nosotros sabemos que estas son cosas que van a impactar la capacidad de una persona para combatir el virus. El acceso a la atención médica, y como no tenemos Medicare, no lo tenemos, y es que vamos a utilizar todas las otras herramientas, a lo mejor que puedan utilizar dinero una sola vez para poder hacerse las pruebas o pedir asignaciones de dinero federal, mucho más que necesitamos hacer aquí, no nada más para COVID-19, sino para cerciorarnos de que todos tienen acceso. Quiero asegurarme que nuestros huéspedes tengan la oportunidad de hablar. No sé si quieren agregar más acerca de la importancia del acceso a la salud médica. Gracias. Gracias, doctora Cohen, por permitirme hacer otro comentario. Creo que también hay algo importante de decir. Si tuviera yo oportunidad de hablar con los sistemas de salud en general, la mayoría de la planeación que yo he visto en relación a COVID-19, y esto es en todo el país, se enfoca en las unidades de cuidado intensivo y en el número de respiradores, pero se nos olvida que el coronavirus, COVID-19, es una enfermedad comunitaria que se está propagando en la comunidad y debe existir un plan de manera que la atención vaya a la comunidad donde están viviendo las gentes. Cuando vemos mapas de en dónde están los centros de pruebas, están normalmente en comunidades de más dinero o en sitios urbanos. Pero en realidad son otras áreas donde realmente hay más necesidad. Yo he hablado con pacientes que se tomaron 3 autobuses para poder llegar a un sitio para hacerse pruebas y el lugar solo aceptaba autos, no autobuses. Entonces, bien, farmacias corporativas tal vez no estaban ubicadas en áreas en donde esta comunidad más vulnerable vive. Así que es un momento muy importante para realmente poder implementar
sitios de prueba en las áreas en donde estamos viendo brotes para poder realmente ver en dónde está sucediendo, y tenemos oportunidad de dar pruebas móviles, una camioneta con un grupo de personas capacitadas para que todo un vecindario, una comunidad, una iglesia o quien esté viendo que haya un aumento de contagio de virus. Y también centros de servicios respiratorios, sitios que estén cercanos a la comunidad. Nuestros servicios de salud están sobrecargados para dar atención a personas que han perdido sus trabajos o no tienen seguro médico. Hay que pensar en todo esto. Una colaboración de multisectarios es necesaria, una alianza para que, como dijo Juvencio, y como dijo Pilar y la doctora Cohen dijo, realmente tenemos que colaborar para que estas pruebas se hagan en áreas más cercanas a donde vive la gente. Y estos centros comunitarios que están en los vecindarios de las personas para que la gente pueda recibir la atención que necesita. Gracias. Habla Pilar Rocha. Creo que también es importante tener servicios culturalmente adecuados para que las personas puedan tener acceso y personas con quienes tengan confianza y puedan aprovechar los servicios, porque vemos que a veces en los sitios de prueba están pidiendo identificaciones o bien tienes que ir a un sitio web y la gente hispana tal vez no tiene computadoras. Realmente tenemos que tener mucho cuidado acerca de cómo dar el acceso y las posibilidades y que sean adecuadamente y culturalmente adecuados. Gracias. Muy bien, muchas gracias Pilar, gracias doctora Martínez Bianchi y Juvencio. Les agradezco a ustedes por ver esta presentación especial enfocada en actividades que afectan a las comunidades hispanas. Quisiera yo terminar diciéndoles que son todas nuestras acciones que afectan que los carolinenses tengamos salud. Este requisito de usar cubrebocas se activa el día de hoy. Espero no se hayan esperado hasta el día de hoy, sino que ya lo estén utilizando. Colóquenlo en su bolsa, en su bolsillo. Cuando tomen sus llaves para subirse al auto, también saquen su cubrebocas. La información científica indica que el cubrebocas funciona si todo mundo lo hace. Recuerden que en Carolina del Norte somos muy fuertes y resilientes y nos vamos a cuidar entre sí. Gracias y que tengan buen fin de semana.